Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Bueno, familia de fe, estamos en el tema viviendo en lo sobrenatural. Dios nos llamó a una vida sobrenatural. Dios tiene cuidado de tu vida. Compartimos lo necesario de estar firmes en la fe, firmes en la palabra y ser constantes. Vamos a compartir sobre la paciencia, lo necesario que es la paciencia para disfrutar esa vida sobrenatural. Es vital la paciencia para disfrutar de esa vida sobrenatural. Cuando hablamos de la paciencia, en la definición dice que es una actitud. Dice que usted debe desarrollar la paciencia. Y cuando le dicen que uno debe desarrollar la paciencia, la primera pregunta es ¿cómo la desarrollo? Y usted comienza a hacer esfuerzos para ser paciente ante las circunstancias, con su esposa, su esposo, los hijos, con usted mismo, en el trabajo, solamente cuando sale al tráfico, en el día a día, con las demás personas. Y notamos que esa paciencia como que uno no la puede desarrollar. Y dice, ¿cómo hago para ser paciente? Y más en un mundo donde todo es ahora. Como que no es necesaria la paciencia. ¿Para qué vas a esperar? Pero cuando vamos a la palabra, encontramos es diferente. Una cosa es la paciencia del mundo natural, pero Dios te llamó a una vida sobrenatural y te llamó a que conocieras la verdad. Y vamos a hablar de esa paciencia sobrenatural. Descansa. Oramos para que Dios alumbre nuestra mente y iniciamos descansando. La paciencia a la cual vamos a hablar, que nos dice la palabra, no es la que está la definición del diccionario, que dice es una actitud y que usted debe desarrollarla. En el Evangelio nos dice, en Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Cuando vamos al Evangelio, la paciencia es un fruto de Dios, que es diferente a la definición del diccionario. La paciencia es un fruto de Dios. ¡Qué descanso! La paciencia está en cada uno de nosotros. La presencia de Dios está en cada uno de nosotros. Y dice que la paciencia es un fruto, no es una actitud. Hablando de lo sobrenatural. Para vivir esa vida sobrenatural es necesaria la paciencia, pero la paciencia fruto, no la actitud. Fruto. ¿Y por qué dice fruto? Porque es el resultado de. Es el resultado de. Significa que debemos de no estar haciendo esfuerzos ante las circunstancias porque nosotros decimos yo quiero ser paciente con mi hijo, quiero ser paciente con mi hija, quiero ser paciente con mi esposa, y quedamos en la parte natural de caer en el yo y que nosotros saquemos esa paciencia. Pues primero nos desgastamos emocionalmente, segundo nos genera carga y al final frustración, porque no podemos. Decimos lo que hablan todos, la paciencia se agota. Decimos y repetimos como si Dios no nos hubiera llamado. Es imposible. En el pueblo de Dios no debe existir esa palabra. Lo que debe existir es, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Eso es lo que debe existir en la congregación. Unos a otros. ¿No te he dicho que si crees? Todo es posible. Para el que cree, todo es posible. Cuando dice todo, lo encierra cualquier situación, circunstancia. Hemos crecido con la paciencia, pero la del diccionario. Hemos crecido con la paciencia, pero la del mundo. Y repitiendo lo que hemos escuchado. Es imposible, soy impaciente y la paciencia se agota. Eso es el mundo. Eso es lo natural. Eso es el yo. Pero Dios nos llamó a conocer lo sobrenatural.
En la Biblia, cuando vamos a la palabra Gálatas, no te dice que la paciencia es una actitud. En Gálatas no encuentra eso. En Gálatas dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Significa que estamos hablando que la paciencia la genera la presencia de Dios que vive en ti. Y como es un fruto, ¿dónde debemos de estar nosotros ocupados? Dios te llamó para que te relaciones con Él, a una relación personal. Dios vive en ti, donde vayas va la presencia de Dios. ¿Y esa relación qué es? Orar y leer la palabra. Por eso en los estudios bíblicos oramos y leemos la palabra. Cuando predicamos, oramos y leemos la palabra. Cada día en la meditación diaria se ora y se lee la palabra. La clave es la relación personal y el fruto en una planta. Cuando usted coloca una semilla, al otro día usted no va por el fruto. Usted de antemano, el sembrador, el agricultor, y él sabe que de antemano hay un tiempo para que llegue el fruto. Dios nos llamó a una vida sobrenatural y se basa en la relación con Él, porque esa vida la da Él, no nosotros. Recuerda que cuando llamó a Moisés, lo que tenía que hacer Moisés no lo podía hacer, pero Dios sí. Igual hoy, Dios nos llamó a una vida sobrenatural que no la debemos de hacer nosotros, la hace Dios. Es lo mismo, la hace Dios. Moisés, ¿qué tenía? Relación con Dios. Si usted ve la historia en el Éxodo, todo lo de Moisés, cualquier cosa que le sucedía a Moisés, iba y hablaba con Dios. Todo era con Dios. Igual, es relación personal con Dios y va a salir el fruto, el resultado, el fruto que es la paciencia. No hagamos fuerzas por sacar paciencia. Ocupa tiempo en la relación con Dios. Que en el momento, en la situación, en la circunstancia, va a salir el fruto. Pero si no tengo la relación con Dios, ese fruto es el resultado de la relación con Dios. Si no tenemos la relación con Dios de cada día, de orar y leer la palabra cada día, por favor, no esperemos que aparezca el fruto de la paciencia, lo que genera Dios. No esperemos eso. En la congregación hemos hecho mucho énfasis en la relación con Dios, porque es lo que dice la palabra, es la base. Y queremos vivir lo sobrenatural, pero en nuestro esfuerzo. Queremos vivir la vida de paz de Dios, pero en nuestra capacidad, sin relacionarnos con Dios. Y no es así. Dios te llamó para que te relaciones con Él. Y la paciencia es un fruto, es un resultado de esa relación. Entonces debemos de descansar. Por fe, sabemos que si nos relacionamos con Dios todos los días, va a haber un tiempo donde esa paciencia va a emanar, porque está en todos nosotros. Es un fruto del Espíritu. Es decir, que la paciencia de Dios está en todo su pueblo. En cada uno de nosotros mora Cristo y Él genera la paciencia. No nosotros, Él la genera. Y vamos a leer Hebreos capítulo 10, versículo 36, dice: porque os es necesaria la paciencia. Porque os es necesaria la paciencia. Para vivir la vida sobrenatural, el Evangelio de Dios, reinar en vida sobre esta tierra, la paciencia es necesaria. Significa que es vital. Significa que siempre debe de estar para poder disfrutar de esa vida sobrenatural y reinar en vida. Es necesaria. Como cuando Jesús dijo, la necesidad de orar siempre y no desmayar. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Es necesario orar siempre. Todo va viento en popa, como dijo el marinero. Excelente. La economía, la familia, la salud. Es necesario orar. Es necesario orar. Todo va bien. Oiga,
todo va regular, dificultad regular, algo bien, pero regular, problema, es necesario orar. Y solo dificultades y problemas, es necesario orar. La necesidad es como respirar. Nosotros necesitamos respirar para poder vivir. Nadie va a decir, no, yo no necesito respirar y puedo vivir. No, es una necesidad, es vital. El orar es necesario. La paciencia es necesario. Dice, es necesaria la paciencia. Para la vida sobrenatural y reinar en vida es necesaria la paciencia. Pero esa paciencia estamos hablando de lo sobrenatural que es fruto, la genera Dios, no nosotros. Y como es un fruto, es el resultado de una relación con Dios, que en el tiempo va a emanar. Y vamos a disfrutar de ese fruto. Y nuestro entorno va a disfrutar de ese fruto, que es la paciencia. Recordemos, en el mundo hay 3 frases. Soy impaciente, no tengo paciencia, es imposible. Ese es el mundo, es lo natural. Dios nos llamó a renovar nuestra manera de pensar y vivimos por fe conforme a lo que dice la palabra. La palabra te dice que la fe es un fruto, la paciencia es un fruto, la paciencia es un fruto y la genera Dios. Y es necesaria para reinar en vida. Entonces vamos a mirar que la paciencia es vital. Y vamos a iniciar con nosotros mismos. Porque a veces miramos es a los lados. Y recuerda que Jesús dijo, ¿para qué miras la paja del ojo ajeno y no miras la viga? Siempre el evangelio iniciamos con nosotros. Que Dios nos transforme y llevemos la palabra para que Dios transforme al otro. Entonces vamos a Lucas capítulo 21, versículo 19. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Gracias. El alma, reinar en vida, las emociones, la voluntad. Es necesaria la paciencia. Dice que con la paciencia ganaremos el alma. Porque nosotros desmayamos. Dios nos llamó a transformarnos de gloria en gloria a su misma imagen, de gloria en gloria. El carácter es transformado por Dios. O sea, la persona que era una persona grosera, altanera, altivo, egoísta, Dios comienza y la va transformando y la vuelve una persona nueva, lo que está haciendo en cada uno de nosotros. Y esa transformación que es del alma, pues a veces iniciamos y uno vuelve y cae en lo mismo. Y puede llegar el momento en pensar que eso es imposible. La actitud que estamos dando del engaño de la carne, por ejemplo, la ira o la maledicencia, no podemos, porque oro y aparece la circunstancia y vuelvo y grito, y vuelvo y trato mal al esposo y a la esposa, y entonces ya pienso que es imposible, que ya no hay nada que hacer y que toda la vida va a estar así. No, debemos de orar en la relación con Dios por ese fruto de la paciencia, para que en el momento de la circunstancia, la paciencia es necesaria porque debemos de esperar. Porque quien nos transforma es Dios, no nosotros. La paciencia es necesaria para transformar nuestra alma porque es el tiempo de espera. ¿Cómo vamos a estar? En ese tiempo de espera de transformación de nuestra vida, ¿cómo vamos a estar? ¿Nos vamos a estar dando látigo, echándonos la culpa, angustiados? Porque es que yo rápido quiero ver la transformación mía y nada, y me esfuerzo y antes caigo más hondo. Debemos de ocuparnos en la relación con Dios y sale el fruto de la paciencia que Dios está haciendo con nosotros porque su palabra dice que el que inició la obra la termina. Y debo ser paciente conmigo mismo de esperar, pero sin echarme la culpa, de esperar la obra de Dios sin angustiarme, sin desistir en la relación con Dios, porque puedo llegar a decir, venga, estoy orando, leyendo y no veo el resultado, entonces me afano, me angustio y dejo la relación a un lado. Cuando la paciencia es un fruto que emana de la relación con Dios, no la puedo dejar, es un fruto de esa relación. Entonces debo de ser paciente, es esperar y saber que Dios está haciendo la obra.
No me puedo escudar en que Dios está haciendo la obra, a propósito estoy obrando de mala forma. Pues eso ya parece la disciplina de Dios, porque estás haciendo algo a propósito. Estamos hablando en el área donde uno en amor desea comportarse como dice la palabra, pero el engaño a uno se enreda de esa manera. No cuando a propósito hago algo. Si a propósito se hace una acción, pues espera la disciplina de Dios. Ora por la misericordia de Dios, porque Dios te trae con disciplina al camino. Es necesaria la paciencia para ganar el alma. Ese tiempo de espera que todos estamos teniendo de nuestra transformación. Pero primero con nosotros, para no juzgarnos, no condenarnos. Porque afuera el entorno lo está haciendo. Cuando nos equivocamos, el entorno nos dice, pero usted que es cristiano, y usted que lee Biblia, y usted que mantiene orando, y que se está congregando, y mire su comportamiento, y mire que no cambia. Pues afuera vamos a tener ese garrote, la gente juzgándonos y condenándonos, y nosotros también dándonos látigo y condenándonos y culpa. Al final pierdo la relación con Dios. Voy a decir, oiga, tienen razón, ¿para qué oro? ¿Para qué leo palabra? Cuando vimos que la paciencia es un fruto, nunca debemos dejar de orar ni leer la palabra, nunca. Eso es un hábito de cada día. Esté la situación como esté, eso es independiente. La relación con Dios es independiente de todo. Y va a emanar ese fruto de la paciencia con nosotros, de esperar tranquilos, de esperar no juzgando a Dios ni cuestionando a Dios. La paciencia es esperar tranquilos, sin angustia, seguros. Paciencia que habla el fruto de Dios es esperar tranquilos, confiados y seguros. Que inició la obra, la termina. La palabra dice que Dios está transformando de gloria en gloria su misma imagen. Entonces debemos de ser pacientes con nosotros mismos, dice Lucas 21:19. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Poco a poco ese enredo, ese engaño va a ir desapareciendo. Debemos de ser pacientes, esperar. Decía David que él esperaba en Dios. Decía, todo el día espero en ti. Y ese esperar no era angustiado ni preocupado, no. Esperar, seguro de que Dios no miente. Y si Dios nos llamó, Dios está haciendo la obra en cada uno de nosotros. Así, en circunstancias y momentos de la vida, no pareciera. Dios está obrando. Dios hace. Su palabra es viva y eficaz. Si nosotros oramos y leemos todos los días la palabra, apartamos tiempo, en el futuro, ante las circunstancias, va a emanar ese fruto. No emana de nosotros, de la presencia de Dios que vive en cada uno de nosotros. Nosotros ya somos pacientes con nosotros mismos. Esperamos que Dios haga la obra en mí. Y para esperar, me humillo bajo su mano poderosa de Dios. Confío en su palabra. Soy temeroso de Dios. Me aparto del mal. Soy humilde. Todo eso y el fruto de Dios, el fruto del Espíritu, la paciencia va a emanar. Y va a suceder algo maravilloso, que es que usted siente que no es usted, no es su esfuerzo. Usted está tranquilo, paciente, hay que esperar. Estamos hablando de nosotros mismos. Entonces el otro le dice, sí, pero mire, usted no cambia. Usted por dentro, porque usted no lo está haciendo adrede. Usted no lo está haciendo a propósito. Su sentir y deseo es obrar conforme a la palabra, ¿sí? No gritar, no ofender, no decir una grosería, no calumniar. Su deseo interno es eso, pero aún lo hace. Pero así el otro lo juzgue, usted está por dentro, siente esa tranquilidad de esperar, de saber que Dios está haciendo su obra. Y que esas personas que lo juzgan y lo condenan y lo critican, en un tiempo van a ver el milagro de Dios en tu vida. Van a ver el milagro de Dios en nuestra vida, que es lo que está sucediendo.
el obrar de Dios en nosotros, transformando nuestro carácter, nuestra vida. Porque ese es reinar en vida, ahí está la vida. Recuerda que la vida no está fuera. La vida no está fuera, familia. La vida está en nuestro interior, que es Cristo el Señor, el cual nos permite disfrutar de lo que está afuera. Salir y generar, realizar, desarrollar los talentos, disfrutar de su creación, de todo lo que nos da. Y recuerda que Él tiene para darte más de lo que estás pidiendo y esperando. Al ser pacientes con nosotros en esa relación, que es esperar tranquilos, confiados en su palabra y seguros de la transformación. Y vamos a hablar hacia los demás. Si es necesario ser paciente conmigo para poder ganar el alma, es decir, a través de la palabra esperar que Dios obre en mi vida, porque quien nos transforma es Dios, somos transformados por el Espíritu de Dios. Si no, entonces es doctrina de hombre. Nosotros somos el pueblo de Dios y el pueblo de Dios tiene el evangelio, la gracia, la verdad para vivir sobre la tierra. Lo eterno, no una moda, no una tendencia, no un pensamiento, no, es la gracia, lo eterno. Si nosotros necesitamos ser pacientes con nosotros mismos, mira lo que dice 1 Tesalonicenses 5:14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Pacientes para con todos. Al ocioso dice amonéstelo, o sea, llame la atención. Oiga, sea diligente, tiene talentos, tiene dones. Salga como el ave. El reino de productividad. Todos tenemos talentos y dones. Todos. Dios nos envió a todos. Desarróllelo. Y cuando usted lo desarrolle, con eso vive. Ah, pero si le coloca a mirar al del lado, no, porque aparece la envidia, el engaño, no. Usted desarrolle su talento y su don y disfrute lo que Dios le da, pero salga y desarróllelo. Pero si está ocioso, usted dice que nosotros debemos de amonestar al ocioso, alentar al de poco ánimo. O sea, como dice el muchacho, le cayó la nota, bajo de nota. Está bajo de nota. Alentarlo en la palabra. Ocioso en la palabra. Todo es la palabra. Le alentamos. Eso es lo que hemos de hacer en la congregación nosotros. Y sostener al débil. En la parte de cuando alguien cae, ¿sí? Llevarle la palabra de aliento. Nosotros no podemos al débil juzgarlo y condenarlo. No, ya sabemos que el que abre la hora es Dios. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y estamos para llevar la palabra y orar por la persona y darle palabra, mostrarle que Dios puede transformarle su vida. Así se haya equivocado. Nosotros no somos quien para juzgar su acción. No. Pero dice que hemos de ser pacientes con todos. Preguntémonos, en nuestro hogar. En este tiempo de pandemia pasamos más tiempos en familia. Pacientes con todos. Leímos que es necesaria la paciencia para nosotros, la transformación nuestra. Si para conmigo ser paciente, ¿yo cómo voy a exigirle al otro? Debo de orar por él y ser paciente. Debo orar por él y ser paciente. Pero es que no cambia. La Biblia te dice, seas paciente, porque esa paciencia no está emanando de nosotros, no emana de ti, de tu voluntad, de tu capacidad, de tu esfuerzo. No, esa paciencia que va a emanar en ese momento es el fruto de Dios, que se llama paciencia. Lo sobrenatural, una vida sobrenatural, donde esperas tranquilo, tranquila, esperas de ver que en el tiempo Dios va a hacer la obra en esa persona. Si debo ser paciente conmigo mismo, también con el otro. Debo de orar por la persona. La educación de un hijo. El fruto de la paciencia en la educación de un hijo hace la diferencia para que en el hogar haya amor y no conflicto. Sabiduría, ser paciente, esperar el obrar de Dios. Pero en el trato a la persona,
el otro va a experimentar esa paciencia. Entonces debemos de ser pacientes con nosotros y con nuestro entorno. No exigirle una transformación a alguien cuando sabemos quien la hace es Dios. Debemos de esperar. Pero esperamos con paciencia, tranquilos, sin angustiarnos. Porque hay un propósito. Todo es para bien. Hay un propósito. Uno no lo entiende. Uno quisiera que la transformación nuestra fuera instantánea. Pero ese no es el método de Dios. Por eso está el fruto de la paciencia. Y por eso dice, es necesaria. La paciencia es necesaria con nosotros mismos, con los demás, pero también esperar para ver el milagro. Esperar ver el cumplimiento de la palabra. Paciencia. Entonces está la adversidad, está la dificultad y usted está haciendo lo que dice la palabra. El paso siguiente, el fruto de Dios. Esperar el milagro en el tiempo de Dios. Y ese tiempo, que puede ser 6 meses, un mes, una semana, 6 años, 5 años, 10 años, 15 años, el tiempo que sea, se espera tranquilo, no angustiado, no en incertidumbre, no impaciente, no, tranquilo, seguro, enfocados en la relación con Dios. Orar y leer la palabra, conocer más a Dios. ¿Dónde debemos de estar enfocados toda la vida nuestra? La relación con Dios. Y recuerda que a medida que pase el tiempo que estamos viviendo, que se está formando el último imperio sobre la tierra, a medida que pase el tiempo, la palabra de Dios, la gracia, lo que compartimos en ese imperio no tiene cabida. Ahí lo que va a reinar y va a imperar es la doctrina del hombre, el engaño, lo terrenal. Por eso Jesús dijo, no oro para que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Responsabilidad delegada es orar y leer la palabra. Nosotros oramos y leemos la palabra todos los días, Dios va alumbrando nuestro entendimiento. Y en el momento aparece la paciencia. Cuando usted menos note, aparece la circunstancia y usted en su interior va a estar tranquilo. Pero mire que hay 3 años, 2 años, usted ni sabe cuándo va a suceder la respuesta. Y usted en su interior, en su voluntad, en sus emociones, no experimenta intranquilidad, no experimenta angustia, no experimenta zozobra, no experimenta frustración. No, usted tranquilo, como si fuera ya hoy, tranquilo. El fruto de la paciencia lo genera Dios, lo sobrenatural. ¿Cómo es una vida sobrenatural? La genera Dios, tanto para nosotros con los demás en nuestra vida interior, como para ver la palabra de Dios. ¿Cómo se produce esa paciencia? ¿Qué es necesaria para que se manifieste la paciencia? ¿Qué es necesario para que la paciencia salga a flote? Entonces vamos a Romanos capítulo 5, versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Gracias. Nosotros leemos la palabra y oramos. El resultado va a ser la paciencia, pero no sabemos cuándo. La tribulación produce. Si todo va bien, si todo está en los tiempos marcados que usted ha definido, en sus negocios, su familia, y todo va bien, pues usted no necesita la paciencia. Usted está viendo que el obrar de Dios en su vida y va reinando en vida, pues ¿para qué el obrar no necesita el fruto de la paciencia? Pero cuando aparezca la tribulación, como hemos tenido relación con Dios, orar y leer la palabra, cuando aparezca la tribulación, aparece la paciencia. Aparece la tribulación al lado de la paciencia. Es hermoso, es una vida sobrenatural, donde estamos guardados y cuidados emocionalmente, porque recuerda que ahí está la vida, en nuestro interior. Eso es, como dice la palabra, olor fragante. Entonces usted pasa a ser olor fragante en su casa, porque ante la tribulación en su casa, usted está haciendo lo que debe de hacer, es decir, mirando alternativas, buscando la solución, pero paciente, no intranquilo, no angustiado, no gritando a los demás, porque ante la impaciencia
ni echándole a la culpa a todo el mundo, ni usted mismo. No, no. Sucedió algo, la tribulación produce paciencia. De antemano el Evangelio nos dice que si tenemos la relación con Dios, cuando aparezca la tribulación, aparece el salvavidas, que es la paciencia. Es como usted tiren al río turbulento. Pues el río lo coge contra las piedras y lo lleva porque usted no tiene fuerza. Entonces lo lleva contra una piedra, contra la otra, lo lleva y lo arrastra. La otra es que usted lo coloquen en un bote con chalecos salvavidas, con un motor afuera de borda, casco, y lo colocan en ese río turbulento con todo ese equipamiento y lo coloquen ahí. Usted va por encima de la turbulencia. Usted va a estar disfrutando. Usted antes lo va gozando el paisaje y el río. ¿Qué marcó la diferencia? El bote. ¿Qué marca la diferencia? Pues cuando llegue la tribulación, nuestra relación con Dios, va a salir un fruto que se llama paciencia. Produce la paciencia. Dios ahí mismo genera eso en nosotros, en nuestra alma, en nuestras emociones, aparece e inunda eso Dios. Dios lo genera porque hemos tenido la relación con Él. Pero es que nosotros no queremos, como todo va bien, ¿para qué oro? ¿Para qué leo la palabra? Yo soy joven, estoy sano, tengo plata, tengo negocios, saludable, yo me cuido, yo hago ejercicio todos los días, yo estudio, yo soy inteligente. ¿Para qué voy a orar y para qué voy a leer la palabra? Cuando llega la tribulación, entonces, sí, Señor, ayúdeme, Señor, y quiero experimentar la paciencia. Es un fruto, es fruto, es fruto, es fruto. Hoy te animo que si no lo estás haciendo, ores y leas la palabra. Ora y lee la palabra. La tribulación produce la paciencia. Entonces, ¿cuándo va a salir ese fruto de la paciencia? Pues ese fruto lo va a emanar cuando lo necesitemos. Dios sabe cuándo necesitamos la paciencia. Tranquilo. Enfoquémonos en lo que nos toca a nosotros, la responsabilidad delegada, orar y leer la palabra. Humillarnos bajo la mano poderosa de Dios. No creernos autosuficientes. Yo lo puedo todo. Yo soy capaz con todo. No, ese mensaje es del mundo. Si Dios quería que tú te quedaras con el yo, te hubiera dejado allá. Pero Dios te sacó del yo para que conozcas todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Cristo te fortalece. Y en este tiempo de pandemia, ¿será que es necesaria la paciencia? Un tiempo difícil en el mundo. ¿Usted cómo va de bien? Estás viviendo lo sobrenatural. Mira, bendecido, como decía Andrea, mírelo, sea sensible. Si usted está viendo todo bien, eso es sobrenatural. O mire las noticias, cómo está el mundo. Eso es lo natural. Nuestra vida es sobrenatural y en este tiempo lo estamos viendo y escuchamos hoy testimonios de lo sobrenatural de Dios. Pero a veces caemos en el error de pensar que es normal, que sí, que porque sí. No, no es porque sí, es el poder de Dios. Es que somos su pueblo y tiene cuidado del pueblo. Nosotros somos su pueblo. La paciencia, Dios, es un fruto que lo genera Él. El momento de la tribulación tenga vida, esté tranquilo. Eso lo genera Él, paciencia. Entonces el problema, la dificultad con el hijo, la hija, el problema emocional, el problema del trabajo, y usted internamente tranquilo. Espera, tranquilo. Hace lo que tiene que hacer. Ojo, ese tranquilo y esperar no significa que usted se va a meter debajo de la cama a hacer nada, o ante las circunstancias no tomar decisiones. No estamos hablando de eso. Recordemos siempre la responsabilidad delegada. Hay que tomar decisiones, hay que ser diligente, lo que haya que hacer. Estamos hablando interna, nuestra alma, nuestras emociones. Tranquilos, pero no generado por nosotros, no por nuestra fuerza. No, el resultado de la relación con Dios, Él produce la paciencia en el momento que la necesitamos. Para esa vida sobrenatural. ¿O no es sobrenatural que ante la dificultad su mente quede esperando tranquila? Esperar tranquilamente, esperar que usted no experimente intranquilidad. Eso es hermoso, eso es Dios. La transformación de su esposo, de su esposa, de sus hijos, se nos pierde de vista que Dios produce la paciencia y la produce en medio de la turbulencia, cuando la necesitemos. Ahora vamos a mirar
Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Gracias. Diversas pruebas. Cuando llega esa prueba se refiere a la palabra. Por eso dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe. La palabra dice, y nosotros comenzamos a hacer, pero como que esa palabra no se hace realidad. Cuando dice la prueba de vuestra fe, se refiere a estar firmes, lo que hemos compartido los domingos, firmes en la fe, firmes en la palabra. Como no veo resultado de una vez, pues me pongo impaciente, me intranquilizo, no quiero esperar, quiero las cosas ya, y entonces me enojo conmigo mismo, me enojo con el entorno y termino enojándome, dizque con Dios. Porque ¿cómo me va a pasar esta prueba a mí? ¿Cómo yo tan bueno? ¿Yo cómo me comporto? Y mire la prueba que apareció. Y mire la circunstancia y yo lo que hago. Y estoy haciendo la palabra y nada que veo el resultado de esa palabra. Cuando no vemos el resultado de la palabra, ya, pues el domingo compartíamos de ser constantes. Porque no va a ser el resultado ya. Puede ser que ya, puede ser en un mes, en 6 meses, en un año, en 5 años. Pero mientras tanto, dice que produce paciencia. Esos tiempos es cómo vamos a vivir ese tiempo de espera. ¿Tristes? ¿Angustiados? ¿Por dentro en zozobra? ¿O disfrutando el fruto de la paciencia que nos da Dios, que es esperar seguros y tranquilos? Esperar tranquilos. Saber que todo tiene un propósito. Y esa paciencia la genera Dios. Pero yo quiero experimentarla ya. Ora, lee la palabra y dile al Señor que necesitas el fruto de Él, de su paciencia, para contigo mismo, tu esposa, el esposo, el hijo, la hija. Pero debemos de humillarnos bajo la mano poderosa de Dios. Recuerda, la paciencia es un fruto, lo genera Él, no nosotros. ¿Y cuándo va a salir ese fruto de la paciencia? En la tribulación, en la prueba, y cuando la palabra que estamos esperando que se cumpla y nada. Entonces la espero. Hay un pasaje de la Biblia de Saúl, que el rey Saúl tenía el profeta. Y Dios le dijo que fuera a un sitio y que él iba a ir a guerra y tenía que esperar que llegara el profeta para hacer el holocausto, es el sacrificio, para ir a la guerra. Y que él tenía la victoria, pero que él tenía que esperar al profeta. Entonces Saúl obedeció. Saúl fue, llegó al sitio y comenzó el día. Comenzó el día a transcurrir y nada que llegaba el profeta. Y Saúl comenzó a ver que gente que estaba con él, o sea, sus soldados, comenzaban a desertar, a irse. Por temor de la guerra, porque como siempre eran más contra menos. Y Saúl, nada que llegue el profeta. Nada que llegue el profeta. Y Dios dijo, tenía que esperar. Entonces Saúl se volvió impaciente, comenzó a angustiarse y comenzó a pensar, y él por no esperar, en su impaciencia, llegó y dijo, entonces yo hago el sacrificio. Entonces Saúl cogió, hizo su sacrificio y se lo hizo a Dios. Cuando llegó y está haciendo el sacrificio y terminando, cuando el profeta aparece. ¿Usted qué hizo, Saúl? No, pues Dios me dijo que viniera aquí, yo estaba aquí, pero usted no llegaba y la gente estaba desertando y estaba quedando solo y la guerra, y entonces Dios, ¿cómo me iba a acompañar? Y Samuel le dijo, locamente has hecho. Tenías que esperar.
Nosotros hacemos la palabra y como no vemos el resultado, la dejamos de hacer. Porque no somos pacientes. No esperamos en hacer la palabra, esperar tranquilos. No, nosotros ya no lo hago. Y dejo de hacer lo que dice la palabra. Y comienzo a hacer lo que a mí me parece y entro en más problemas. Como entró Saúl en la historia. En lugar de solucionar, se metió en más dificultades. Porque Dios le dijo, tenía que esperar el profeta. Le hizo cosas que no debía hacer. Nosotros en la vida, a veces, es esperar. Esperar, la paciencia, esperar tranquilos, seguros. Que ese tiempo de espera, Dios está obrando. O sea, no pensemos que en ese tiempo de espera Dios no está haciendo nada en nuestras vidas o en el entorno, si es negocio, si es el trabajo, si es la salud, los hijos. Dios está haciendo. Porque Dios no miente. Entonces, la paciencia la produce la adversidad. La paciencia la produce los tiempos de no ver que la palabra se cumpla. Ahí sale el fruto. Y ese fruto de paciencia nos dice, espere tranquilo que Dios le respondo. Espere que la palabra se cumple. Dios no miente. Espere. Siga haciendo lo que debe de hacer. Y espere, porque el milagro sucede. Espere. Y espere tranquilo. Eso en nuestro interior aparece. Tranquilidad. Seguridad. Vida. Paciencia es igual a vida. Vamos a ir a Romanos capítulo 8, versículo 25. Romanos capítulo 8, versículo 25. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Lo que no vemos son las promesas de Dios que aún no se han cumplido. Entonces usted llega al Evangelio, comenzamos a conocer las promesas de Dios, la palabra, y dice, uy, hermoso. ¿Cómo vamos a estar ese tiempo? El pueblo de Dios dice que con paciencia lo aguardamos. Esperamos tranquilos, haciendo lo que debemos de hacer. Orar, leer la palabra en cada área. Dios no miente y lo estamos viendo en la congregación. Una familia restaurada con paciencia. Unos hijos restaurados, paciencia. Una economía restaurada, paciencia. Esperar. Aguardamos la palabra, esperamos tranquilos, con paciencia. No esperamos la palabra intranquilos, con angustias, con miedos, con incertidumbre. No, tranquilos, internamente, porque Dios no miente y su palabra se cumple. Y estamos viendo los milagros en la congregación, en todo sentido, en todas las áreas. Y a veces, ¿por qué sucede algo? Como lo de Saúl. Vivimos por vista y aparece la impaciencia, hacemos algo que no debemos de hacer. Como Saúl, nos vemos, pero mire la circunstancia, pero mire, entonces yo debo hacer algo. No, usted debe hacer lo que dice la palabra y espere. ¿Dónde debemos de estar nosotros? En la relación con Dios, orar y leer la palabra, hacer la palabra. Si estamos haciendo la palabra, bendecido, familia de la fe, estamos haciendo la palabra y usted no ve el resultado, dice, aguardamos con paciencia. Espere tranquilo, porque si está haciendo lo que le toca, espere tranquilo, el milagro sucede. Recuerda que esa paciencia y ese esperar no es ociosidad, ni es negligencia, no. Esa paciencia estamos hablando de algo que genera Dios en nuestro interior, no en nosotros. Nosotros debemos de estar haciendo lo que nos corresponde, pero de no ver el resultado, Dios genera tranquilidad en nuestro interior para que esperemos. Esa es la paciencia. Es decir, que ese tiempo de esos 5 años y esos 10 años, usted no va a expresar, uy, no, yo no tengo vida y estoy muy angustiado, ¿a qué horas este problema desaparece? Y mire, no, usted no va a expresar esas cosas. La turbulencia, la tribulación, la prueba está ahí y usted está haciendo lo que le corresponde, internamente espera tranquilo porque sabe que el milagro va a suceder. Una vida sobrenatural. La
responsabilidad delegada, hacemos lo que nos toca que hacer, leemos y oramos la palabra, hacemos lo que dice la palabra, familia, y en el tiempo de Dios el resultado se da, porque Dios no miente, su palabra se cumple. Y para ese ejemplo es Abraham, Hebreos capítulo 6, versículo 15. Hebreos capítulo 6, versículo 15. Dios le dio muchas promesas a Abraham. Unas se cumplieron más rápido, otras él no las vio. Por ejemplo, él no vio el pueblo. Dios dijo, haré una gran nación. Pero le dio una promesa que era que iba a tener un hijo. Un hijo. 1 año, 2 años, 2 años y medio, 5 años, 6 años y medio. 75 años, llegó a los 81. La señora también avanza en edad, es estéril. 88 años, 90 años. La mujer también avanza en edad y es estéril. Posibilidades de un hijo. Pero la palabra dice, Hebreos 6:15, y habiendo esperado con paciencia. Lo que nos dice la palabra es que Dios le generó a Abraham, porque eso no es de Abraham que fuera un hombre. Abraham es igual que nosotros. Elías dice que es igual, las mismas pasiones, familia. Todos somos necesitados de Dios. La diferencia es la relación con Él. La relación con Él. Haz un alto. Lo vital es la relación con Dios, que todos los días ores y lees la palabra, que te humilles, le digas a Dios, Señor, yo me he desgastado pensando que todo lo puedo y mantengo estresado y angustiado, cargando con todo. Cuando usted me dice, venga a mí y yo le haré descansar, pues Señor, yo quiero descansar en usted. Descanso mi economía, descanso mi familia, mis negocios, mis hijos, mi vida, mi transformación. Yo descanso en usted porque cargar todo esto, pues vivo con un estrés, una angustia, una preocupación, una zozobra, una incertidumbre. No, Dios no te llamó para eso. Abraham pasó los 25 años, algo que le generó Dios. Dios le generó a Abraham paciencia. Es decir, que Abraham pasó esos 25 años tranquilos. Abraham pasó esos 25 años seguro, pasó confiado, esperando, una espera tranquila. Él estaba esperando. ¿Qué hacía Abraham? Lo que le correspondía para tener un hijo. Él tenía que hacer su labor y tenía que esperar ver el milagro. Entonces, todos los días hacía su labor y esperaba. Esperó con paciencia. Familia, las promesas de Dios en nuestra vida se cumplen. Debes de hacer lo que te corresponde, obedecer la palabra, hacer lo que dice la palabra, y Dios cumple su palabra. Dios no miente, pero ese tiempo de hoy a 5, a 10 años, de ver tu vida transformada, de ver tus hijos transformados, la esposa, el esposo, la economía transformada, pues eso no es de noche a la mañana. Por eso es necesaria el fruto de la paciencia. Es necesario el fruto de la paciencia. Y eso lo genera Dios. ¿Cómo vamos a estar en este tiempo de espera en los deseos del corazón que cada uno tiene? En el fruto de la paciencia. ¿Cómo vamos a estar en la transformación de nuestra vida? En el fruto de la paciencia. Esperar tranquilos, no angustiados, no tristes, no frustrados, que porque usted no ve el resultado ya. No, fruto de la paciencia, lo sobrenatural, tranquilos. Emana tranquilidad en tu mente el tiempo de espera de saber que Dios sí hace el milagro en lo que estamos clamando a Él. Dice Hebreos 6:15, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Solo milagros cada día, el poder de Dios en tu vida. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.